Perfecto. Pues este mes tenemos un tema bien padre. La verdad es que para quienes ya terminaron el libro o lo están iniciando, lo llevan a la mitad, es un libro bastante fuerte, pero creo que toca temas muy importantes. Entonces, pues la plática de hoy vamos a ver no los tipos de maternidades que existen, sino los tabús que existen alrededor de todo lo que es la maternidad, vaya, maternar, ser madre, la crianza, todo este tipo de estigmas y eh, como precondiciones que ya existen en sociedad. Entonces, yo les quise poner para iniciar tres frases que me gustaron muchísimo de la primera mitad de la historia, para no hacer spoiler tanto. Entonces, la primera es que no todas somos madres, pero todas hemos cuidado, que me parece un gran punto de partida, porque la concepción de la maternidad es básicamente eso, es los cuidados que uno brinda. Y luego tenemos para criar el amor no es suficiente, que también me gusta muchísimo esa frase, ya que creo que en general el amor no lo puede todo, el amor no es suficiente, tiene que uno poner esfuerzo, considerar a la otra persona, es la parte de la empatía, los acuerdos en común, entonces amar no basta. Y la última es que ser madre es ser interrumpida. Y esta se las voy a ir desglosando conforme vaya la presentación, porque eh, me agrada que en el grupo todos sean mamás y papás, entonces pueden entender el libro en una perspectiva muy diferente a la que yo lo entiendo, por ejemplo. Entonces, ahorita mi trabajo es compartirles las realidades, ¿no? Entonces, dentro de estos temas que vamos a ver, vamos a hablar de la maternidad, de ser madre y cuidadora, vamos a hablar de cómo esto se refleja en sociedad, cómo muchas veces maternidad es igual a soledad y obviamente un poquito de la crianza. Ahora, yo los listé del 1 al 4, pero no los vamos a ver en ese específico orden. Entonces, los revolví por ahí un poquito. Y pues bueno, para ir empezando, como bien saben, la maternidad abarca aspectos como la responsabilidad, el amor, la protección y la educación. Puede variar mucho según el contexto cultural y personal. Ahora bien, yo les puse esa definición porque a mí me parece la más adecuada, ¿no? Para maternidad. Y incluí que existen cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales y a lo que muchos le llaman el instinto materno. Pero la realidad es que ya fuera hay un montón de definiciones y una de ellas es que la maternidad es una vivencia de una mujer cuando tiene un hijo o cuando tiene hijos, y es este proceso que para muchas mujeres empieza desde el embarazo, desde la gestación. Para quienes adoptan, bueno, viven un proceso diferente, pero justamente abarca esta parte de el hacer una vida. Socialmente eso es la maternidad, ¿no? El crear un ser humano, muchos le llaman la mejor etapa de tu vida, que no lo pongo aparte, creo que debe de ser una etapa muy bonita para muchas mujeres, pero no es la realidad de todas. Entonces, dentro de todas las olas del feminismo, existe esta parte donde el feminismo lo que hace es que toma la maternidad como una oportunidad de visualizar el trabajo de cuidado que se hace cuando uno materna. Entonces, cuando hablamos de maternidad, hablamos, claro, de todos estos cambios que nos incluye, pero también hablamos y más bien no hablamos de los cuidados que se hacen. Muchos asumen que estos cuidados son necesarios por parte de la persona que materna y no por parte del padre, de algún otro agente externo a la mamá. Entonces, yo les puse aquí estos 4 puntitos porque me parecen relevantes cuando se habla de la maternidad.
es importante tener en cuenta todos los cambios físicos por los que pasamos. Digo, Silvana y Carlita, ustedes están en el área neonatal, entonces saben cuáles son los cambios físicos que sufre el cuerpo de una mujer que se embaraza. Y muchas veces se tiende a romantizar un poquito esta idea, pero la realidad es que tu cuerpo cambia, no siempre es un cambio que te va a gustar y tienes que aprender a adaptarte. Entonces, la maternidad es un proceso de adaptación también. Entran los cambios emocionales que, claro, justamente, pues es la subida de hormonas o más bien el control hormonal. Hablamos de que pues un día estás bien, un día estás mal, un día no sabes qué tienes. Son muchísimas emociones y yo me lo imagino como cuando estás en tu periodo, pero como 1000 veces potenciado, entonces no sabes bien qué esperar de manera emocional. Es un trabajo constante de estar entendiéndote. Y pues bueno, los cambios sociales. El principio de un embarazo siempre es como muy bien recibido dependiendo del contexto social y cultural. Pero vaya, estar embarazada y tener un bebé son dos procesos sociales bien diferentes, porque estar embarazada todavía a la mujer la ponen como en este pedestal donde pues hay que cuidarla, hay que atenderla, hay que mimarla y hay que permitirle. En cambio, cuando ya se está embarazada como tal, digo, ya se está el bebé como tal, entramos en la realidad de que empiecen a llegar un montón de tabús sociales, ¿no? Pues es que tienes que ser la buena mamá, tienes que cuidarlo, tienes que darle, tienes que sacrificar y empiezan a entrar todos estos contextos socioculturales. Y dentro de esos contextos llega lo que se llama el instinto materno. Ahora, esto es el instinto protector. Es a lo que llaman el yo por mi hijo haría lo que fuera, yo por mi hijo daría lo que fuera, sé las necesidades que tiene mi bebé, sé cómo actuar, yo reconozco este llanto, ¿saben? Es este sexto sentido para las mamás y es casi sinónimo de un vínculo materno. No pasa con todas las mujeres, hay mujeres que claro tienen este instinto materno, pero hay mujeres a las que nunca les pasa, entonces también es una gran parte de empezar a normalizar lo que no pasa. Ahora, entramos a esta parte de lo que es la sociedad, la soledad y la crianza. Y bueno, cuando hablamos de estos tres, hablamos mucho del contexto que se tiene en sociedad como tal y en cómo vamos viviendo nuestra historia individual. Las maternidades son diferentes para cada mujer y tenemos que ir incluyendo estas realidades. ¿Qué pasa en sociedad? Que se nos impone un tipo de madre. Existe la madre buena, la madre mala, la madre moderna, hay algo a lo que llaman la superwoman, que es la supermamá. Hablamos de las mamás que se quedan a cuidar en casa, que son los ángeles del hogar. Entonces empiezan a ver estos tipos de maternidades que te imponen un tipo de rol. Eh, Hay algunas a que les llaman madres muy jóvenes, madres muy viejas, madres muy crueles, madres muy sumisas, madres muy permitivas. Entonces la sociedad ya tiene un constructo de qué es lo que debería de ser una madre, cómo debería de comportarse, cómo debería de educar, y se enfrasca tanto que no permite que existan nuevas maternidades. Y esta misma sociedad nos empieza a aislar también. Entonces, la maternidad es un hecho de mucha soledad también, es un hecho que excluye, porque no digo que pase con todos, pero los amigos se van a veces, o los amigos condicionan, y no lo digo en el mal sentido, sino que simplemente, pues tenemos nuestro círculo de amistades y a veces es yo tengo un bebé y no puedo irme al antro con ellas, no me puedo ir a un bar a tomar la chelita con ellas, ¿no? Entonces empezamos a hacer salidas que involucren de alguna manera al bebé en un espacio apto para el bebé, o tú ya tienes que buscar esta manera de contratar a una niñera, ver con quién dejas al niño, si realmente te vas a sentir cómoda. Entonces, todos estos acontecimientos que vienen en el inter de tener a tu bebé,
y planear una salida con tus amigas o amigos, te lleva a una toma de decisiones y a veces por el cansancio prefieres evitártelas. Y entonces te empiezas a excluir y te empiezas a encerrar en tu burbuja que ahora es tu bebé. Este cansancio también nos aleja de lo que nos gusta. Eres tú y tu bebé y a veces hasta ahí, ¿no? Entiendo que también hay maternidades que son acompañadas por papás y se comparte esta crianza, pero al final del día, como madre, uno se siente muy solo en el proceso, independientemente de si tienes a tu pareja o no. ¿Por qué? Porque te toca cuidar a un nivel al que a tu pareja no le va a tocar cuidar. Ahora, cuando hablamos de crianza, tratamos de nosotros no repetir patrones. Algo que me gusta mucho que hace el libro, el que estamos leyendo de Fruto, es que justamente constantemente te repite que como hijos no queremos repetir el patrón de nuestros padres, ¿no? Si a nosotros nos pegaron, nosotros no queremos pegar, si a nosotros nos regañamos, no queremos regañar. Pero llega un punto cuando tienes a tu bebé y te golpea la realidad y terminas repitiendo ese patrón y no es hasta que haces este trabajo de conciencia, de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Esta es la manera en la que quiero criar? ¿Por qué? Porque en el momento en que deciden tener hijos o decidimos tener hijos, no se hace el trabajo cognitivo necesario. Existen muchos tipos de crianza. Yo les puse ahí tres: la autoritaria, la permisiva y la consciente. Entonces, socialmente se tiene no normalizado planear un hijo. Y la gente que planea un hijo es de repente mal vista. O a veces la gente que planea un hijo no sabe por dónde empezar a planear ese hijo. Entonces, una de las cosas que nos debemos preguntar como pareja, y en especial personas que no tienen hijos, ¿por qué quiero tener un hijo? ¿Por qué quiero traer un hijo al mundo? Y ya que tienes esa respuesta con tu pareja, ¿cómo lo vamos a criar? ¿Qué valores le vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a manejar el tema de la autoridad, el tema de los límites, los conflictos? Entonces, realmente lo importante es establecer todos estos parámetros antes de traer una persona al mundo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el privilegio de poder decir, no quiero tener un hijo. México es un país donde todavía se venden niñas por vacas, donde todavía existe el matrimonio infantil, donde hay mujeres donde esta parte de la educación sexual. Entonces, traer un hijo al mundo no es solo querer ser papá, es saber educar, saber criar, saber estar comprometido, porque no es la única decisión de la cual no te puedes arrepentir. No es como comprar algo y decir, ya no me gusta, lo voy a dejar. Que debería de existir la posibilidad. Si tú realmente no quieres tener un hijo, digo, no sería lo correcto, pero me imagino yo que hay una posibilidad de dar una adopción o de empezar un proceso de darle tu bebé a alguien más. Pero como sociedad no estamos preparados para ese tipo de respuesta. Y si ya se les critica a las madres de alguna manera, eso las va a criticar aún más. Entonces, las leyes se vuelven mucho este activismo social y pues a veces no avanzamos, digo, tanto así que estamos en esta parte de que de repente nos aprueban el aborto y de repente lo nos niegan, y creo que ejemplifica mucho que solo las mujeres tienen leyes que atentan contra su cuerpo. O sea, realmente no tenemos un control de la decisión de nuestro cuerpo. El Estado es el que lo provee. No existe ni una sola ley que aplique de la misma manera sobre el control del cuerpo del hombre. No hay una consecuencia real, no te meten a la cárcel por eh, no tener un hijo, porque pues, no lo puedes, ellos no lo pueden gestar, ¿no? Entonces van cambiando. Y yo metí crianza porque ustedes son padres y sí me gustaría que hicieran algún tipo de ejercicio para entender qué tipo de crianza están ejerciendo con sus peques o qué tipo de crianza van a ejercer en un futuro cuando crezcan. Yo les decía, yo les puse estas tres, pero hay uno, dos, tres, como cuatro. Entonces, empezamos con lo que es
la crianza permisiva. Ahora, dentro de los tipos de crianzas existen los grados. Está el lado alto, grado medio y grado bajo. Entonces, para que lo tengan en mente. La crianza permisiva es este exceso de cariño, es cuando los padres buscan satisfacer una necesidad en su hijo para evitar conflicto. Es decir, yo no quiero que llore, le voy a comprar esto. Yo no quiero que me haga un berrinche, le voy a dar esto. Yo quiero que no me moleste, ten la tableta, ¿sabes? Es ese tipo de crianza. Y cuando no se lo das, el niño explota. Esa es una crianza permitiva, la que no conoce límites y eventualmente es la crianza que te empieza a dar a estos. Hay un síndrome que se llama el síndrome del niño emperador. Entonces, este estilo de crianza normalmente educa a niños emperadores, los que no conocen límites. Quien manda en esas relaciones es el niño. Tenemos la crianza negligente y es justamente lo que la palabra dice, no impones límites, pero tampoco das afecto. Es decir, son niños que suelen ser criados por otras personas, ¿no? Son niños de padres ocupados o de padres cansados, como me gusta decir. El papá está tan cansado trabajando y haciendo mil cosas que nunca ve a su hijo. Y cuando tiene la oportunidad de estar con él, prefiere descansar, prefiere dormir. Son papás que de repente regañan, ellos no tienen realmente la autoridad. ¿Por qué? Porque pasa a ser a autoridad de alguien más, a la persona que viene a cuidar a este niño. Entonces, esta es la clienta negligente. Normalmente viene a ser de padres cansados y hace a niños bastante prepotentes, bastante bullies, porque pues no conocen los límites y no hay una figura de autoridad real en su casa. Tenemos la crianza autoritaria, que es tal cual, rígida, exigente. Son los padres que tienen este comodín de decir, porque yo lo digo y porque es mi casa y porque son mis reglas, ¿no? Son padres muy autoritarios. Es muy común que exista la violencia física. Son niños muy condicionados los que crecen en esos hogares, muy lastimados también, psicoemocional, físicamente. Es una crianza muy dura. Y luego tenemos la crianza democrática, o lo que actualmente se conoce como crianza consciente y respetuosa, que para mí sería como la ideal, que es la crianza que busca potenciar el desarrollo del niño. Es la que se va transformando con cada etapa del niño y va cubriendo las necesidades del niño y las necesidades del papá. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de crianza es una crianza educativa. Si el papá no va y toma los cursos de crianza en conciencia, es imposible que su hijo los entienda porque el papá no va a saber cómo brindar esa crianza. Entonces es un proceso de aprendizaje o una curva de aprendizaje para ambos, tanto para el padre como para entender cómo tiene que educar y cómo educar sin lastimar a su hijo, y para el hijo para aprender todo este estilo de crianza, estas normas, estos acuerdos, porque no se trata de darle el control al niño, se trata de ofrecerle lo que sus necesidades requieren, pero con límites y con controles. Es este tipo de crianza que no castiga, que más bien es, hace una llamada de atención, busca otra manera de fomentar el aprendizaje, pero no a través de un castigo. Entonces, ustedes como padres, sí me gustaría que si tienen algún momento puedan ponerse a pensar en qué tipo de crianza están ejerciendo con sus hijos. Y ahora, no quiero que se juzguen, porque criar un hijo es muy difícil y nadie lo va a saber mejor que ustedes, que son los padres. De este lado es muy fácil venir y decir, este es el tipo de crianza ideal, pero a veces como papás, pues no tenemos tiempo, estamos cansados, estamos haciendo otras cosas, pero es como otra parte de tu vida, es algo a lo que le tienes que invertir tiempo, en especial porque es algo que decidiste crear. Entonces, chequen qué tipo de crianza están teniendo y cuál les gustaría empezar a tener para que empiecen a hacer este cambio y sea positivo para ustedes y para sus hijos también. Ahora, hablar de maternidad es hablar de ser madre y ser cuidadora. Y como el libro lo repite constantemente, tal vez no todos somos madres, pero todos cuidamos en algún punto. Entonces, ¿qué implica cuidar a un niño? Yo les apunté aquí 8 tipos de cuidados
por default debería de tener su hijo. Y del otro lado les puse qué es lo que no se debe romantizar, porque como sociedad justamente existen todos estos tabús, todos estos idealismos, lo vemos hasta en la sopa, y pues hay que empezar a ir rompiendo este estigma. Entonces, cuidar a un niño tiene que ver con el desarrollo integral del mismo niño. Es decir, ¿qué como progenitor le puedo ofrecer a mi hijo para que su desarrollo sea funcional? Ahora, el desarrollo no es estático, no es en una sola línea. Este va cambiando y evolucionando conforme sus hijos van creciendo. Y de alguna manera nunca dejas de ser padre, nunca dejas de cuidar a tu hijo. Y hay que aprender a diferenciar. Hay una parte que me encanta del libro donde empieza a mencionar la autora que ella como madre tiene sueños para sus hijas y le gustaría que alcanzaran ciertas metas. Y como madre ella tiene ciertos sueños sobre su maternidad, pero que hasta el momento ninguno de los dos ha pasado, ¿no? Porque ni ella quiere ir a imponer sus sueños a sus hijos, y es justamente eso. Ser madre es criar a un niño prestado. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Ese niño va a crecer y va a ser una persona y va a tener sus propias ideas y sus propios constructos y no es tuyo, es prestado y al final solo puedes ofrecerle este tipo de cuidados para que él sea o ella sea una mejor persona o que tenga una calidad de persona bonita. Entonces, dentro de estos cuidados del desarrollo integral, existe lo que es la nutrición, que es justamente va desde todos los alimentos adecuados para tu hijo. Alimentar consciente, desde amamantar, cambiar a biberón, empezar con las papillas, esta dieta de frutas y verduras, que a lo mejor si tú como mamá o papá no lo haces, es un poco más difícil ir a educarlo a tu hijo. Entonces es enseñar este balance entre la comida chatarra y la comida saludable y empezar a formar el constructo de la nutrición con tu hijo. El cuidado que le vas a dar, todo ese seguimiento, toda esa energía que vas a poner en ello. El segundo es la salud. Y claro que me refiero a supervisar en cómo está, pero también es programar citas con el dentista, con el pediatra, chequeos anuales, revisar su tipo de sangre, si es alérgico a algo, si tiene algún tipo de medicación, es organizar cada cuánto le toca la medicina. Vaya, es un tema bastante importante porque estás a cargo del 100% de la salud de esta persona. Luego viene la higiene, que la higiene es meramente la limpieza que existe en el menor, en cómo estás educando esta higiene personal, en que tengas un entorno seguro, en que el niño aprenda a ser higiénico, porque los niños no nacen sabiendo, a ellos todo lo tienes que enseñar. Entonces es justamente empezar a crear este hábito de la higiene. Ahora, el cuarto, que es la protección, hablamos de protegerlos, sí, de los peligros físicos y emocionales, pero también es enseñarle a prevenirlos. Entonces, ya no solo hablamos de cuidar, hablamos de enseñar. También viene lo que es el apoyo emocional. Y el apoyo emocional es este vínculo afectivo, o lo que algunos van a llamar el instinto materno, que no es apoyo emocional para tu hijo, es saberlo escuchar, saberlo entender, hacerle entender cómo funcionan sus emociones, porque los niños no saben gestionar sus emociones, y si tú como adulto tampoco sabes, pues va a ser también un poco complicado, pero es parte de tu trabajo, de los cuidados que lleva un niño, ¿no? Enseñarle a cómo gestionar sus emociones, enseñarle valores y las normas sociales que existen. Luego entramos en esta parte de la educación. Los últimos 3 puntos son educativos meramente. Sí, es la educación en cómo se debe comportar en estos, como te decía, ¿no? Estos valores que le van a reforzar en la escuela, pero hay otros que les vas a tener que enseñar tú en casa.
Luego tenemos juego y entretenimiento. Y esto no es solo sentarte a jugar con tu hijo, es enseñarle y facilitar actividades tanto lúdicas que promuevan el desarrollo físico y cognitivo. Entonces tú también te tienes que buscar este tipo de herramientas para que ellos tengan un desarrollo funcional en tanto físico como cognitivo. Y hablamos de estabilidad y rutinas. Los niños no funcionan sin rutinas, en especial en las edades tempranas. Tienes que crear un ambiente predecible para ellos que justamente viene a ofrecer seguridad y fortalecer su confianza. Entonces, empezamos a ver que ser madre o maternar viene con una serie de condiciones bastante amplias y esto aplica también para papás. La maternidad y la paternidad debería de ser compartida, debería de ser más equitativa. Entonces son aspectos que tanto padres como madres tienen que cuidar. Ahora, yo les quise poner el no romantizar porque les decía, lo vemos hasta en la sopa. Y la idealización del vínculo madre-hijo o no existe uno como tal, como padre-hijo, tal cual, como existe el de madre-hijo o madre-hija, que es básicamente es este amor incondicional que se siente, ¿no? Es el que siempre vamos a estar para ellos, que primero vienen ellos y luego vienen ustedes, es justamente idealizar que a lo mejor que si tu hijo te trata mal, pues no importa porque es tu hijo, ¿no? Les puse como segunda las representaciones en medios. Y esto es libros, películas, series, en donde se ponen estas figuras heroicas de madres que tienen todo bajo control y, y te hacen ver este tipo de maternidad ilusa, porque realmente nunca tienes todo el control de la situación con tus hijos. Muchas veces ni ellos van a saber gestionar, ni tú vas a saber gestionar tus emociones. El bajo control es muy complicado cuando maternas. Y luego también tenemos este tipo de series y películas que te tratan de hacer ver que la maternidad no es como lo pintan y en vez de enseñarte una maternidad diferente, te empiezan a castigar la maternidad que tienes, ¿no? Y las madres solteras, las madres que no tienen tiempo y se empieza a generar una crítica social. Entonces no hay una representación tan adecuada en los medios sociales. Luego entra lo que es la nostalgia y la tradición, que es básicamente cuando se glorifica todo lo que tiene que ver con ser madre, ¿no? Va a ser el momento más increíble de tu vida, no sabes lo que es ser feliz hasta que eres madre, no conoces el verdadero significado de la vida hasta que tienes un hijo, se glorifica el parto. También a veces hay personas que castigan el tipo de parto que tienen, porque socialmente ser madre ha cambiado a través de los años y a veces si antes una mamá que tenía un parto, a lo mejor con una epidural o hacía una cesárea, hoy empiezan a haber este tipo de pensamientos de no, vamos a hacerlo más natural, yo no voy a tener ningún tipo de medicamentos, o yo voy a tener un tipo de parto diferente. Claro que debe de haber partos que te ayudan más a la hora de parir, pero pues es algo que tienes que ya ver con tu doctor, más allá de dejarte llevar por una idea que existe en la sociedad. Ahora, también hablamos de que se glorifica el ser madre y que es una experiencia mágica y transformadora. Entonces, todo esto nos habla de el constructo social que existe. Y luego, hablando de constructo social, entramos a la presión social. Como mujeres hay una edad para la sociedad en la que ya no servimos para ser mamás, ¿no? Donde nuestros mejores años para ser madres son entre los 20 y 25 años, cuando a veces no eres una persona hasta los 30, entonces es muy difícil. Eh, Antes era un poco más fácil porque pues las mujeres se salían de su casa se casaban para salirse de su casa, perdón, o llegaban a los 18, 19 y ya se sentían quedadas. Eh, ya a los 25 era ser mamá grande. Incluso ahora, en este siglo, es difícil no juzgar a alguien que se embaraza después de los 30.
sí hay situaciones médicas y puede ser peligroso, pero no es la historia única. Existen muchos tipos de cuerpos. Ya eso es algo más interno que se llevará a cabo con el doctor, pero mientras la presión social está ahí afuera y sigue habiendo estos comentarios de ¿y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo el novio? ¿Y si ya tienes un hijo? ¿Y para cuándo el hermanito? Entonces, no nos podemos saber en dónde estamos económicamente y mentalmente antes de traer un niño al mundo. Y luego vienen estos sacrificios de los que todo el mundo habla, ¿no? De que por los hijos se tienen que sacrificar porque es un acto noble y yo voy a dejar de hacer esto para poder dárselo a mi hijo. Y entonces te empiezas a olvidar de ti, tanto como padre como madre. Entonces te empiezas a despersonalizar. Antes de que cambiemos de diapositiva, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto que hemos estado viendo? Bueno, entonces vamos a pasar a de las últimas partes ya. Eh, yo les puse aquí, digo, a mí me encanta que Abdi esté aquí porque como papá puedes ver la carga social y mental que existe para una madre, que seguramente también tiene lo suyo ser padre porque la carga del progenitor, del dar también es bastante fuerte. Pero algo que no deben de olvidar, tanto hombres como mujeres, es que primero eres tú, primero eres hombre y primero eres mujer. Tienes que anteponer la persona que eres, porque esto promueve, como aquí lo puse, un enfoque que valora la diversidad de experiencias y la individualidad, lo que lleva a una maternidad más consciente y equilibrada, porque pues para brindar una buena educación y una buena maternidad, primero tienes que estar bien. Y parte de no olvidar quién eres es, eh, yo les puse estos 5 que para mí son clave cuando todavía no alcanzas quién eres. Y aplica no solo para mamás, aplica para mujeres que sienten que su mundo es su pareja, para personas que sienten que sin sus amigos no pueden estar solos o quien tiene mucho miedo a estar solo, para personas que se dedican 100% a su trabajo. ¿Por qué? Porque olvidas quién eres. Entonces, me parece un paso muy importante para cualquier cosa que seas en lo que estás enfrascando todo tu tiempo. Normalmente para las mujeres esto pasa porque, pues vaya, estás gestando a una persona en tu cuerpo y ya eso es algo bastante invasivo. Cuando nace tienes que dedicarle mucho tiempo. Una, porque pues el niño tiene necesidades, no todos tienen el privilegio de tener a su pareja al lado y que su pareja les apoye. Y hay una expresión que yo escuché hace no mucho de soy mamá soltera, casada. ¿Por qué? Porque la pareja no aportaba nada a la crianza del niño. Y el ejemplo era que la señora compartió un ejemplo, ¿no? Y fue, tuve que llamar a mi mamá para poder tomar un baño. ¿Por qué? Porque si yo le daba el bebé a mi esposo, él no sabía qué hacer, ya se ponía a llorar el bebé, me iba y me molestaba cada 5 minutos y no podía yo tener un espacio para bañarme. Entonces ella le llama a su mamá, la mamá viene, cuida a la niña mientras ella se baña, hace otras cosas y vaya, después el señor se enoja porque pues a él lo dejan mal con la suegra, ¿no? Pero hablamos de todas esas mujeres que maternan aún estando en una relación de pareja. Y esto muchas veces pasa porque desde un inicio no establecemos cómo vamos a ejercer la maternidad y la paternidad. Si incluso esto aplica para personas que están divorciadas, ¿cómo vamos a llevar este rol? Quienes están divorciados, todo esto lo deberían de hacer tanto el padre como la madre en sus tiempos que tienen al niño. Entonces, habla de mucha organización. Y no hay que olvidar que son personas primero. Entonces, yo les enlistaba estos 5, porque más allá de ser padres y madres, pues son su propia persona. Han convivido con ustedes mismos todos esos años antes de que llegara su bebé a sus vidas y no tienen que olvidar la persona que son.
Yo les puse autonomía personal. ¿Qué es la autonomía personal? Básicamente es valorar y priorizar tus metas y deseos. Yo como persona, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi más grande deseo? Y en base a esas necesidades, no dejar que tu maternidad o tu paternidad defina tu vida. Empieza valorando esto que deseas y quieres y empieza a ejercer un plan. Ese plan va a llevarte al punto 2, que es el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque vas a buscar crecer de manera personal y profesional. Es importante que explores qué son las cosas que contribuyen y satisfacen tus necesidades personales, ¿no? Como por ejemplo, si eres, voy a tomar a Silvana de ejemplo. Silvana tiene su carrera y decidió estudiar una maestría. Eso es un crecimiento personal. Eh, si tomo a Carlita como ejemplo, perdón, Silvana es un ejemplo profesional. Y si tomo a Carlita como ejemplo, ella decidió empezar a retomar la lectura otra vez, en integrarse a círculos de lectura, más allá de ser mamá, más allá de tener su carrera profesional y ser esposa, está cuidando esta parte de que a ella le gusta leer y ese es un crecimiento personal. En el lado de Abdi es lo mismo, ¿no? Él, a pesar de que tiene mucho trabajo, inicia su carrera, digo, inicia su maestría también, no se enfrasca solo en eso y busca a lo mejor tener espacios recreativos, que ver una película, que salir con la persona que le gusta, que ir a dar la vuelta. Entonces, cuida a su persona. Eso es desarrollo y crecimiento personal y profesional. Entonces, es no olvidar cuáles son sus deseos y metas y seguir trabajando en ello poco a poco. El cambio no se da de un día para otro, hay una frase que a mí me encanta que dice, el primer paso no te saca de donde está, pero te lleva a otro lado. Entonces, es eso, es dar el primer pasito. Las relaciones interpersonales. ¿Qué es esto? Pues es mantener y cultivar las relaciones que ya tienes, ¿no? Salir con tus amigos, enriquecer tu círculo con personas que realmente aporten a tu vida. Ya cuando tienes cierta edad, llega un grado donde dices, ya no voy a salir de peda todos los fines de semana o todos los días, porque pues una, te cansas y dos, tienes otras cosas que hacer. O a lo mejor si lo logras manejar, pues qué padre, porque tal vez es parte de las cosas recreativas que te gustan hacer. Pero llega un momento donde empiezas a cuestionarte tus amistades. Entonces, este círculo social que vas creando tienen que volverse personas que aporten a tu vida, personas que te nutran en proyectos, en temas de conversación, en tu vida amorosa. Tienes que ir cultivando buenas relaciones y para eso pues es también salir sin tu hijo, salir solo con ellos, integrar a tu hijo con ellos. Entonces es todo un proceso de cultivar tus relaciones interpersonales. Salud y bienestar. La salud física y mental es algo que a mí me encanta promover en estos círculos de lectura. Silvana dice que te vuelves marginal, pero sí, sí, de repente uno se vuelve muy marginal y vaya, es encontrar estas personas que comparten tus mismos gustos. Yo, en mi trabajo hay un chiste local donde dicen que parte de las características para contratarte es que te guste ver anime, porque a todos nos gusta ver anime, pero yo llegué a un círculo donde la mayoría de mis compañeros está casado, tiene hijos, y es muy bonito verlos convivir en un ambiente fuera de sus paternidades, porque casi la mayoría son hombres en el departamento. Entonces, pues es ir buscando estas personas, encontrar círculos. Digo, Silvana, por ejemplo, se une a muchos clubes de lectura. Yo a veces platico con Abdi y platicamos de películas. Carlita igual se está integrando a estas actividades de lectura y la veo también convivir mucho en el otro club. Y me gusta ver cómo siguen cultivando sus relaciones interpersonales. Y me gusta más cuando me platican esta parte de que pues cuidan su salud mental, su salud física. No es fácil llevar una rutina de ejercicio
cuando tienes trabajo, tienes tarea, cuando tienes un hijo, es difícil, es mucha organización y no es de que voy a hacer ejercicio todos los días. A lo mejor puedes decir, híjole, con una vez a la semana yo ya la hice y está bien mientras no pierdas tu rutina. Entonces es ir cuidando tu salud, pues es tu bienestar personal y ese es fundamental para ser padre, porque mientras tú estés bien, como les decía, sus hijos van a estar bien. Y es aceptar que somos una identidad multifacética. Eres amiga, eres profesionista, eres hermana, eres hija, eres esposa, eres esposo. Entonces, hay un montón de facetas que solo contribuyen a crear la persona y la identidad que eres. Y todo esto se va conjuntando. Ahora, ya que sabemos que no tenemos que olvidar que primero eres persona, yo les quiero recomendar dos cosas. El primero, Abdi, también si quieres, yo creo que aplicaría muy bien porque no es que te enseñe a ser mujer independiente y empoderada, sino que te enseña a ser una persona que abraza el tipo de persona que es. El libro se llama Mesa para una y es de Caro Saracho, la autora es mexicana. Y es un libro que habla de aprender a estar soltera. Y tal vez ustedes necesitan aprender a estar solteros de su maternidad y de su paternidad. El libro lo que te enseña es justamente a cultivar los 5 puntos que vimos en la diapositiva anterior. Te enseña a aprender a convivir contigo, a aceptar la situación en la que estás. Digo, el contexto del libro es aprender a estar soltera, básicamente, y te enseña a entender que estar soltera es estar bien, ¿no? Que no necesitas de una pareja, que no necesitas de alguien más para ser feliz, y aplíquenlo en su paternidad y en su maternidad. Ser madre no es lo único que son, eso no las define. Su hijo no es el centro del mundo, son ustedes, ellos son parte de su mundo. Entonces, Caro lo que hace es que en Mesa para una te enseña a entender por qué está bien estar bien con tu soledad, a abrazar esa soledad y esa independencia que tienes como persona desde irte a comer sola, invitarte al cine, como crear una fiesta. Entonces te enseña, hay muchos pasos ahí en ese libro que son bien bonitos de leer. Y al final viene con una sección de retos para que los vayas haciendo durante el año o durante el tiempo que tú creas considerable, que ya te sientes lista para experimentar ese tipo de situaciones sola, como ir a un concierto sola, me parece que también es como invitarte a comer y otro tipo de actividades, como estas citas en solo. Entonces es un libro que les va a ayudar a recuperarse. Y el segundo es un artículo de él, que es Tipos de Madres, la maternidad en el siglo XXI no tiene un único camino, que son experiencias de 5 mujeres bastante famosas, o bueno, socialmente tienen bastantes seguidores, y te plantean la maternidad desde otro punto de vista. Es decir, empezamos a normalizar que la maternidad no es eso, no es una sola situación. Hay una diversidad en la ola de maternidades. Entonces, eso se los llevan de tarea, por si alguna vez lo quieren. Si alguien vive aquí en Puebla y quiere el libro de Caro, yo lo tengo, se lo puedo prestar. Nomás me avisan. Ahora, ya para cerrar, es ayuda a romper el estigma. Y el estigma que es que no existe solo un tipo de maternidad. No podemos ir por la vida juzgando el cómo maternamos, el qué tipo de madre soy, si soy una madre ausente, si soy una madre presente, si soy una madre permitiva. El punto no es juzgarlo, el punto es darte cuenta de dónde estás y empezar a hacer el cambio. Entonces, yo les puse visibilizar experiencias diversas. ¿Por qué? Porque es importante compartir que existen diferentes maternidades. Están las mamás solteras, las mamás que adoptan, las mamás que son parte de la comunidad LGBTI+, las madres que tienen hijos con alguna eh, discapacidad, madres que enfrentan otro tipo de dificultades, la pobreza, muchísimas. Y es importante hablar de todas y cada una de ellas porque nos enseñan que no hay una sola manera de maternar y de que tal vez no lo estamos haciendo tan mal, ya sabemos dónde estamos y podemos empezar a hacer un cambio. Les puse
también educar sobre la equidad de género, porque la igualdad en la crianza compartida es la clave. No hay actividades que solo son de las mamás, o sea, las mamás no nada más cambian el pañal, también los pueden hacer los papás. Entonces, es empezar a educar que tanto hay madres que cuidan como padres que cuidan, porque no sé si han visto esta imagen que de repente estuvo muy en redes sociales, el meme de la mamá que está en el teléfono con la niña en el columpio y la crítica es, no le está poniendo atención a su hija, para qué la saca si no va a jugar con ella, y un montón de criticando a la mamá. Y luego tienes la misma imagen, pero con el papá, y el comentario es como de que, ay, se dio el tiempo para salir con su hijo, un padre tan involucrado en la crianza del niño. Entonces hay que empezar a normalizar que educar es equidad y no hay roles de género ahí. Les puse a utilizar plataformas digitales también. Esto es más que nada, si ya tienen su plataforma y de alguna manera quieren compartir su vida siendo madre o siendo padre, háganlo desde un lado positivo y realista. No contribuyan en este romanticismo de las maternidades y paternidades. Hablen de lo real. Yo sé que no todo es malo, hay momentos muy bonitos que se pueden compartir y lo pueden hacer, pero pues también si tienen algún momento, un post se agradece de hoy no estoy logrando poder controlar el llanto de mi hijo, ayuda, tips, algo así. Entonces, para ir visibilizando más estos temas, incluir a los hombres en la conversación, como les decía, es súper importante, justamente porque pues no, la maternidad no es solo de madres, o sea, no hay que quitarle esa responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida, y promover empatía y el entendimiento, más que nada porque se enfrentan muchas dificultades en el tema de la maternidad. Y en vez de criticar a esa mamá o a ese papá que tal vez no lo está haciendo tan bien, es empatizar con él, es entender y es dar un consejo que le pueda ayudar. Es abogar también por políticas inclusivas, crear más, pedir por más espacios inclusivos, tanto para hombres como mujeres, para que su maternidad y paternidad también sea más fácil, porque la sociedad también nos pone 28,000 peros ahí. Y por último es crear redes de apoyo. Las redes de apoyo son súper importantes porque nos ayudan a ustedes como padres a poder soltar, a poder compartir sus experiencias. De repente también a veces queremos salir y no tenemos quien nos cuide al niño. Bueno, parte de tu red de apoyo te puede apoyar. Como dice Abdi, ¿no? Cambiadores en los baños de hombre, eso se necesita. Son muy pocos los estados que lo tienen y dentro de esos estados son muy pocos los espacios públicos que lo tienen. Entonces, la realidad es que son espacios que se necesitan. Así como existen mamás solteras, existen papás solteros y también es algo que se tiene que empezar a normalizar. Entonces, sí, yo les invito a que nos apoyen a romper el estigma que existe dentro de las realidades maternidades y paternidades. Y pues básicamente esa fue la charla de hoy. La verdad es que más que decirles qué es maternidad, mi intención era justamente esta, ¿no? Que podamos entender que el tabú que existe social a veces es muchísimo más grande de la realidad que se vive, que existen muchas maternidades, hay muchas mamás arrepentidas, hay muchas mamás que no disfrutan ser madres, hay mamás que adoran a sus hijos, hay mamás que están trabajando en esta curva de aprendizaje de poderle darle lo mejor para sus necesidades. Entonces, no hay una sola manera. Llega un punto donde solo necesitamos ser empáticos y entender, en especial para todas aquellas que son mamás, que no desearon a sus hijos, porque no es malo. Yo leía un libro acerca de madres arrepentidas
Y muchas de estas madres arrepentidas lo que decían es, no es que no ame a mi hijo, pero si yo pudiera no tenerlo, no lo tendría, porque realmente no disfrutan el tener esta responsabilidad, porque como lo vimos durante toda la presentación, ser madre es un exceso de cuidados, es un exceso de dar a tu persona, y era lo que les decía al principio de la charla, ¿no? Ser madre es ser interrumpida, porque interrumpes el modo en el que vives, el modo en el que comes, en el que vistes, en el que actúas, interrumpes mucha parte de ti y te toma un tiempo recuperarte. El amor no basta para criar, tenemos que poner un montón de esfuerzo para criar a una persona, y cuando no es deseado es muy difícil que eso suceda, y las madres que logran criar hijos a los que no les falte nada son mujeres que les dan un gran esfuerzo también, y que la gente no se los reconoce, o incluso sus hijos no se los reconoce, porque está este sentimiento de pues tú no me quieres realmente, ¿no? Y querer y brindar cuidados es muy diferente. Y como dice Silvana, tardas muchísimo tiempo en volver a sentirte tú, que, ay, espérame, se me olvidó el comentario. Que no eres la mamá de alguien nada más. O sea, darte cuenta de que no solo eres mamá es difícil. Es una curva de aprendizaje, porque la sociedad lo tiene marcadísimo, de que una vez que eres mamá, eres mamá. Incluso a veces para algunos esposos ya no es mi esposa, es la madre de mis hijos, ¿no? Y empiezas a cambiar estos términos que a lo mejor no parecen nada, pero impactan, en tu vida cotidiana impactan. ¿Por qué? Porque dejaste de ser la esposa para ser la mamá de sus hijos. Y vaya, son un montón de situaciones. Y, y la frase que se lleva para mí esta presentación es justamente la de, no todos somos madres, pero todos cuidamos. Entonces, de alguna manera, a ustedes les toca cuidar a sus pequeños, y tienen que poner, sí, su máximo esfuerzo para sus cuidados y para su crianza, pero en ese proceso no olviden que ustedes también son personas, que ustedes también tienen sueños y que ustedes también tienen metas. No sé si gusten aportar algo más o ya nos vamos por bien servido. Abdi dice, es que todo cambia, la interacción de pareja se ve interrumpida por un pequeño duendecín que te mira fijamente en cualquier momento. Y pues sí, es que es parte de eso, ¿no? Es que llega un ser a interrumpir, y era lo que comentábamos, ¿no? Maternar es interrumpirte, porque empiezas a concentrar tu energía en esta nueva persona, pero todo es cuestión de organización y de, como les decía, no olvidar que primero son individuos y luego son padres, ¿vale? Les voy a dejar de compartir la presentación. Ahí está. Y pues sí, no sé si alguien tiene algún comentario más. Aquí los leo. Sí, la reunión del mes. Todavía les voy a dar, en esta semana les estoy mandando mensaje para ver cómo va. Yo creo que mañana. Porque mañana es jueves. Mañana les envío mensaje para ver cómo van con el libro, para ver si la siguiente semana ya nos podemos reunir para la, la reunión final, y ya podamos conversar un poquito más, porque la verdad es que es un libro fuerte. A mí también, como a Silvana, me encantó el cómo representan todos estos tipos de maternidades y experiencias, que como mexicanos yo siento que los vamos a sentir muy cercanos, porque si no es tu historia, es la historia de un amigo, la historia de tu madre, la historia de tu padre, vaya, entonces es muy fuerte. Y pues bueno, voy a detener la grabación, y ya para irnos despidiendo.